Oli, no sé por qué comienzo mi video así, pero bueno, Oli, queridas, queridos, espero que se encuentren bien. Va de nuevo. Hola, mis estimadas, estimados alumnos, espero que todo vaya bien, que todo esté pues dentro de lo que cabe bien en la cuarentena, en estos tiempos tan caóticos, y que estén terminando también bien el semestre. Este va a ser el último video que estudiaremos y va en consonancia con el tema que iniciamos la semana pasada, que fue el bloque 3, que si bien recordarán es el problema de la validez del conocimiento, ¿no? En la semana pasada, en aquella ocasión, el tema o el autor o el filósofo a cotorrear o analizar fue Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche. Y bueno, en esa ocasión veíamos con Nietzsche la profunda crítica que éste hace hacia la pretensión filosófica, inclusive científica, de una verdad completamente objetiva, absoluta, unívoca, ¿sí? Y en este sentido, bueno, lo que Nietzsche denuncia es que no hay algo así como una verdad. Y bueno, ya más o menos hablamos sobre qué era el nihilismo y de muchas cosas o cuestiones en la videollamada pasada. Pero la crítica básicamente que Nietzsche pone en términos muy metafóricos y muy con varios otros recursos literarios en el texto de sobre verdad y mentira de sentido extramoral, es que, bueno, no hay verdad, ¿no? O no, al menos no hay la verdad y que por el contrario, pues habría que buscar diferentes modos de construcción o de validación, ¿no? Y en ese entonces ustedes, algunas y algunos de ustedes me dijeron, oye, pero pues si no hay la verdad, pues entonces, pues, que todo vale madre o qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo nos hacemos para...? Y bueno, eh, ciertamente la cuestión es que eso ha encaminado a que, bueno, el día de hoy, o este último tema, tratemos de precisamente reflexionar sobre, bueno, probablemente no hay de nuevo la verdad, y no entiendo por qué sigo haciendo la verdad, pero bueno, probablemente no haya la verdad, pero pues sí podemos hablar entonces de que, bueno, pues a lo mejor sí hay validez en ciertos conocimientos, ¿no? A pesar de que no haya una cuestión meramente objetiva, pero pues eso no nos exime de buscar validación en lo que hacemos y conocemos. Y de hecho, nunca fue mi pretensión decir que no lo hiciéramos o que todo era completamente relativo, ¿no? Precisamente en esta semana había tratado de pensar, bueno, pues, ¿cuál sería la mejor forma de, por así decirlo, tratar de atacar este problema? O tratar de hablar sobre los criterios de validez. Y bueno, me he decidido por una autora, por una teórica feminista que se llama Donna Haraway y que uf, es una, o sea, es una chingona. Ok, sí. Es por esta razón que el tema de hoy será conocimiento situado, criterios de validez. Conocimiento situado es un concepto muy importante de Donna Haraway. Y bueno, vamos a tratar de reflexionar, bueno, pues si no hay la verdad, como les mencionaba, como por enésima vez, eh, qué es lo que confiere validez a nuestro quehacer, probablemente científico, tecnológico, moral, ético, eh, qué es lo que hace que algo sea válido o tenga validez al interior de ciertos parámetros epistemológicos, ¿no? Para empezar a explicar esta cuestión del conocimiento situado, me gustaría tomar un ejemplo de un videoensayo de una producción cinematográfica de un cineasta o director que se llamaba Harun Farocki, que como podrán imaginarse es de ese tipo de películas que me gusta recomendarles y que a ustedes tanto les encanta. De hecho, el link de tal videoensayo pueden verificarlo en la descripción del video. Y también les voy a poner de qué minuto más o menos menciono esto, este ejemplo que voy a usar. Pero en este video ensayo Faruqi lo que hace a grosso modo para contextualizarlo rápidamente es eh, preguntarse cómo se producen imágenes y cómo se interpretan estas imágenes que cuentan una narrativa acerca de la guerra, ¿no? O sea, qué muestran o qué ocultan las imágenes y cómo se ha producido eso, ¿sí? Cómo se producen imágenes de guerra y qué nos han dicho estas, ¿no? Y es un video ensayo tremendo, pues. Em,
Entonces, bueno, lo que Faraday, en una de las tantas reflexiones que Faraday hace en este video ensayo, para mí abismal y muy, muy, muy punzante, es que ciertos aviones norteamericanos quisieron, o no quisieron, mapearon ahí por el año de 1944 varias regiones en busca de centrales eléctricas, de diferentes tipos de industrias, y hasta después de mucho tiempo, o sea, 33 años después, menciona Faruqi, se reabren los archivos y se dan cuenta que en ese mapeo, sí, en ese mapeo de la zona, está Auschwitz, o como se pronuncia. No, 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 mi alemán pues no va, no, no, no le hallo muy bien. Pero encuentran que en ese mapeo original en el que buscaban una central eléctrica y varias industrias y cosas así, en realidad lo que estaba muy inadvertido era Auschwitz, ¿no? Y que a solo hasta otro tiempo después, que de hecho les va a aparecer la imagen, eh, pudieron más o menos decir, ah, bueno, pues eh, como que creo que hicieron un zoom y ya pudieron ver, ah, bueno, pues aquí pudieron no imaginar, pudieron ver que estaba una torre de control, que estaba el crematorio uno, crematorio 2, crematorio 3, que estaba, no lo sé, el laboratorio, o sea, solo tiempo después, cuando pudieron ver mejor, es cuando pudieron nombrar cada cosa por así decirlo, del campo de concentración. Ahora bien, eso es importante porque habría que preguntarnos, a ver, eh, ¿en qué sentido eh, vemos mejor? ¿En una vista panorámica o en una vista global, como fue el mapeo que originalmente se hizo, o en una vista parcializada? Pues bueno, uno podría decir, bueno, pues es que buscaban diferentes cosas, ¿no? En la vista total o en la vista global, pues no se dieron cuenta que estaba Auschwitz ahí porque no lo estaban buscando, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que podríamos reflexionar en primer lugar que la visión depende del enfoque o depende precisamente de lo que se busca, ¿sí? Y aquello que se busca delimita, encuadra nuestra visión. O dicho de otra manera, parcializar la visión es tener una mejor perspectiva, porque así puedo ver mejor aquello que estoy buscando, ¿sí? Entonces, en este sentido, la visión global, mejor o peor, no lo digamos, simplemente no buscaba a Auschwitz. Pero si parcializamos nuestra visión, si parcializamos el cómo vemos, podemos ver de otra manera, ¿sí? Y ese ver de otra manera nos sitúa, ¿sí? Nos sitúa y ya solo a partir de ahí, como les mencionaba, pudo haber sido posible, ya que una vez situamos nuestra visión, pues bueno, ya no buscamos unas fuentes de energía o de industria o de centrales eléctricas, como fue el mapa original, sino que bueno, ya que parcializamos ya vemos que está Auschwitz, ya nombramos, como les decía, la torre de control, los crematorios, el laboratorio, etcétera. Ya un campo semántico y un campo de significación se ha abierto por haber parcializado la visión. Entonces, en este sentido, hay que parcializar la visión. ¿Por qué? Porque cuando parcializamos es cuando podemos mejor entender lo que podemos ver, ¿sí? Y ojo, también lo que no podemos ver, porque parcializar guarda una relación estrecha con aquello que sí vemos y también por definición con aquello que no vemos, ¿no? Y en otras palabras, tratando de utilizar la metáfora anterior sobre Auschwitz y los campos de concentración y los aviones norteamericanos, eh, lo que diría Donna Haraway es que el conocimiento tiene que ser situado. Y eso significa poder establecer los límites o hacer un esfuerzo de dar cuenta de los límites del mismo. Dar cuenta que lo que conocemos, y no solamente lo que conocemos, lo que vamos a tomar como verdad, tiene una posición, tiene una situación, tiene una parcialidad. Y uno podría pensar que eso es algo negativo, como si fuera una limitación. Oye, ¿para qué limitas el campo de conocimiento o el campo de la verdad, ¿no? O de validez, más bien vamos diciéndolo en este sentido. Y lo que diría, me parece, Donna Haraway es no, al contrario, establecer los límites del conocimiento nos permite responsabilizarnos, de hecho, del mismo, dar cuenta de dónde estamos parados y cómo estamos conociendo.
¿sí? Más bien es un esfuerzo de sinceridad y de validación de los propios presupuestos, ¿sí? De dar cuenta de los propios presupuestos de cómo se está conociendo, ¿no? Y no pretender... Y el situar el conocimiento no solamente supone un proceso de validación de los propios presupuestos, sino también de cuestionamiento, ¿sí? Cuando situamos nuestra manera de comprender, de conocer, de dar verdades, estamos, por así decirlo, estableciendo un parámetro, estableciendo que de aquí para acá hay validez, pero más allá de eso, quién sabe, ¿no? O a lo mejor no seríamos los más aptos para decirlo, ¿no? Dicho de otra manera, la manera en que conocemos algo, la manera en que miramos algo, el objeto de estudio, en otras palabras, inevitablemente modela o moldea ese algo. O dicho de otro modo, es imposible dejar un rastro de subjetividad en aquello que conocemos, ¿sí? Y eso es muy importante porque entonces aquello que conocemos pues está previamente conformado por cómo lo hemos tratado, por cómo lo hemos conocido. Perdón. Y a ver, la propia Donna Haraway dice que esto no es nada nuevo, que pues se ha hablado de esto de hecho en muchas ocasiones en ciencia y en filosofía, ¿no? Y bueno, en varios sistemas de pensamiento. Aquello que, bueno, aquella persona que conoce deja rastros, ¿no? En aquello que se conoce, ¿no? Pero ojo, aquí está la cuestión. En muchas de esas doctrinas, lo voy a decir así, en muchas de estas doctrinas epistemológicas, y que, bueno, Donna Haraway le llama científicas, que es cierto tipo de ciencia, en este tipo de doctrinas, lo que se supone es que, bueno, puesto que nosotros le dejamos rastros a aquello que conocemos, tenemos que ser lo más imparciales, ojo, al contrario de la parcialidad de la que estamos hablando, hay que ser lo más imparciales para, por el contrario, tratar de determinar cuáles son esos sesgos objetivos que le dejamos a las cosas que conocemos y por el contrario tratar de presentarlas como ellas son. Tratar de ser por el contrario lo más neutrales posibles para poder descifrar o descubrir las cosas como de hecho son. Pues bueno, muchísimas personas que de hecho ya hemos estudiado en este curso, como por ejemplo Foucault, dirían que no hay, y el propio Nietzsche, dirían que no hay algo así como que las cosas son de cierta manera. Y la propia Donna Haraway diría, pues a ver, no es como que las cosas sean de tal manera o que habría que quitarles esos sesgos o esos rastros de subjetividad que le dejamos a las cosas. Muy por el contrario, hay que conservar eso y hay que ver eso como un valor. Hay que ver eso como un valor en el conocimiento, ¿no? Dicho de otra manera, sé que esto está un poco heavy, un poco abstracto, pero lo voy a decir así. El mundo, las cosas, los objetos de conocimiento no son no son meros recursos, no son meros objetos pasivos. Siempre se ha entendido bajo este paradigma o doctrina ideológica de la que estoy hablando, de la objetividad, que es contra lo que se pelea Donna Haraway. Se supone que el objeto es algo pasivo, algo que tiene que mostrarse tal cual es, ¿sí? Y en este sentido lo que va a decir Donna Haraway es, no, los objetos de conocimiento o aquello que conocemos son agentes, son activos. Dicho de otra manera, lo voy a decir así, cuando tú conoces algo, ese algo también te conforma a ti mismo, ¿sí? También tiene una incidencia sobre ti. El objeto no es un mero objeto, el objeto también es un agente, ¿no? El objeto como agente. Y eso es algo, a mi parecer, muy interesante, porque eso nos dice, en otras palabras, que debemos de aceptar que las cosas nunca van a ser como son, sino que por el contrario las cosas van a ser como las interpretamos, que las cosas siempre van a depender de la parcialidad con la que las vemos. Y me parece que en este punto es cuando hemos llegado al momento álgido del cotorreo de hoy. En otras palabras, la parcialidad, el hecho de tener una visión parcializada, nos permite no ser neutrales con aquello que conocemos, ¿sí? Nos permite asumir la manera en que conocemos y la manera en que validamos eso que tratamos de conocer. Y eso supone a fin de cuentas que no hay una realidad
única, que es, ¿se acuerdan de la verdad? Pues tampoco hay una, de nuevo, verdad o una sola realidad, sino que la realidad es un intercambio de conversaciones epistemológicas cargadas de poder. Las cosas o los objetos que conocemos nunca son meros objetos o nunca son lo que son. Y que aquella persona que trate de decir que es neutral, ¿sí? Que aquella persona que trate de decir que trata de descubrir las cosas como son, como la mayor neutralidad y con la mayor objetividad, eso es de hecho lo que muchos y muchas, y en este caso en especial Donna Haraway diría que esa neutralidad en realidad está empapada de muchas parcialidades. Es imposible ser neutral, tanto en lo que conocemos como en lo que creemos, etcétera, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Pretender ser neutral es alimentar cierta parcialidad de fondo. Por eso va a decir Donna Haraway increíblemente que la verdadera objetividad reside en la parcialidad. Palabras así, ¿no? Finalmente, creo que para ya cerrar esto, quisiera cerrar con esta frase de Donna Haraway que a mí me marcó y me dejó simbrado. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para dar cuenta de si nuestra visión parcial, si nuestro conocimiento, si nuestra verdad parcial, si nuestros métodos de validaciones parciales no están reproduciendo ciertas violencias. Y eso es muy importante. La frase era algo así como, habría que preguntarnos con qué sangre fueron creados mis ojos. Y es una frase tremenda. Tremenda en el sentido de que probablemente cuando yo digo que estoy viendo algo de una manera neutral, probablemente estoy ejerciendo cierta violencia, ¿eh? Y es muy importante. Eh, entonces, un breve resumen de lo que hemos visto hoy. En primer lugar, el conocimiento siempre es situado, ¿ok? Eso quiere decir que dependiendo de dónde nos posicionamos y desde, por así decirlo, de dar cuenta de cómo conocemos algo, pues dependerá de aquello que conocemos, ¿no? Un breve ejemplo, el año nuevo aquí y el año nuevo en China, ¿no? Son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Que dependen de una situación diferente, ¿sí? Por mencionar un ejemplo muy rápido, ¿no? En segundo lugar, que aquello que conocemos no es algo pasivo, sino que es algo activo, que también incide en nosotros y que por ende siempre le vamos a dejar un rasgo o un dejo de subjetividad a aquello que conocemos. Dicho de otra manera, aquello que conocemos no es separable de nosotros, ¿sí? Y en ese sentido nos lleva al tercer punto, que la realidad, por así decirlo, es algo que se construye a través de esos conocimientos situados. No hay una realidad per se, no hay una realidad en sí misma. De nuevo, no hay una verdad o una realidad única, última, válida para todos, sino que eso depende del conocimiento situado de cada quien, y eso es que la realidad a fin de cuentas es una construcción de conocimientos situados, ¿ok? O de diferentes, si lo quieren ver así, criterios o parámetros de validez. Y finalmente eso nos quiere decir que no hay neutralidad, sino que hay parcialidad, y que el hecho de que alguien quiera decir que es neutral o que disfraza o que va con la bandera de que es neutral, eso quiere decir a fin de cuentas que está enmascarando muchas parcialidades de fondo, ¿no? En otras palabras, hay que siempre tratar de hacer un esfuerzo de dar cuenta desde dónde estamos conociendo para ver cómo eso afecta nuestra validación de nuestro conocimiento mismo, ¿ok? Por ejemplo, yo soy un profesor de filosofía tanto de universidad como de prepa que estudia y produce conocimiento desde la academia, ¿sí? Y de hecho eso es importante mencionar desde dónde se está hablando inclusive para este video, ¿no? Eh, un breve remarque también, por ejemplo, Donna Haraway, al ser una teórica feminista, debería de cuestionarme si yo como vato heteronormado tendría o no el derecho, por ejemplo, de meterme o de dar una exposición sobre una teórica feminista. Ojo, claro que me importa la teoría feminista y claro que, por así decirlo, cada vez que me meto en ello,
me cuestiona y me quiebra de una manera abismal. Pero por ejemplo, lo que voy es, yo como vato debería de cuestionarme si, por ejemplo, yo debería tener la voz, ¿no? En este tipo de cuestiones. Ojo, esta cuestión he tratado de extrapolar esta epistemología feminista que propone Haraway para un fin de diálogo, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa y otra cosa sería que yo pretendiera, por ejemplo, decir que, amigas, escúchenme a mí, vato, ¿no? Pues creo que no va por ahí, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? También quién habla, hay que preguntarnos quién habla en el discurso, quién lo erige, quién lo defiende. ¿Tendría que ser yo quien sustente ciertos discursos o no? Y bueno, creo que ha sido todo por hoy. Sé que es un tema probablemente un poco dificilón, pero bueno, si hubiera alguna duda o pregunta, no duden en hacérmela llegar. Les mando un fuerte abrazo. Pues fue el último video y pues bueno, ha sido un gusto y ha sido un placer compartir esto con ustedes, y saben que las aprecio y los aprecio con todo mi corazón.